Continuamos con más en este Reporte H y es que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el derecho a la objeción de conciencia, considerado que la libertad de creencia es uno de los derechos humanos más elementales, creo el más importante. En México tiene sustento constitucional incluso en el artículo 24, además de protección jurídica por tratados y convenios internacionales. Para profesionales de la salud, la libertad de creencia es un pilar fundamental por la función social que realizan a favor de la vida y también de la salud de todos nosotros, por lo que ir en contra se opone a los principios fundamentales de las materias dedicadas al cuidado de la vida humana. Por ello agradezco la presencia del doctor Héctor Jaime Rodríguez, médico, servidor público y también político, pero sobre todo él es médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato y doctorado en Ciencias de la Salud y en Administración Pública. Fue secretario de Salud y de Desarrollo Social y también Humano del Estado de Guanajuato, además de legislador estatal y actualmente diputado federal por el Partido Acción Nacional, y con él justamente vamos a hablar de este tema importante de la objeción de conciencia y justamente contextualizando a través de una carta abierta. Federaciones, asociaciones y colegios de médicos en todo el país advierten de diversos riesgos que derivan de la reforma a la ley en materia de objeción de conciencia que anularía derechos y principios éticos o fundamentales pues de todos los médicos y también del personal de salud. Piden en específico al Senado de la República legislar en pluralidad, no imponer nada y que los médicos de todo el país pues puedan ejercer su libertad en la objeción de conciencia. Y por eso justamente vamos a hablar en estos momentos con el diputado Héctor Jaime Ramírez Borbolla, quien pues además es médico y sabe mucho de estos temas. Gracias, diputado, por estar esta tarde con nosotros. Blanca, muchas gracias. Pues mira, un tema realmente importante en el cual debe haber un balance de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la salud, que significa que todos los mexicanos, independientemente del credo, nacionalidad, sexo, etcétera, debemos tener servicios de calidad, claro, de promoción, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación o de paliación. Y por el otro lado, para los profesionales de la salud, el derecho a la libertad de prescripción y el derecho a la libertad de conciencia, que significa que un médico, una enfermera, un odontólogo pueden excusarse de realizar un procedimiento porque va en contra de sus principios que lo identifican, de sus principios religiosos, de sus principios morales, de sus principios éticos. Exactamente, eso es lo que quería que me dijera en un primer momento, diputado, que era la libertad de conciencia y por qué es fundamental justamente pues preservar este derecho en los médicos y en el personal de salud que ahora está en manos del Senado de la República. Por supuesto, mira, más de 1 millón de profesionales de salud estamos en México. Y la reforma que hizo el grupo de Morena, lo que hizo fue quitar francamente este derecho con el clausulado que pusieron. Tú has estado en los aspectos legislativos y cuando alguien pone que un derecho que es tuyo, que nadie te lo puede quitar, ellos dicen que será la Secretaría de Salud la que determine si tu derecho a la objeción de conciencia es válido o no, claro, y además que si no te contestan es negativa ficta. Cuando tú pones el balance si se debe o no hacer entonces el derecho a la protección de salud sin haber escuchado a los profesionales y a los médicos, claro, pues nomás marca la tendencia de quien hizo la iniciativa, que fue el presidente de la Comisión de Salud de Morena, que fue el que hizo... Me imagino. No, no es médico, no es médico. Ok. Entonces, él hizo la iniciativa, no es médico, él hizo el dictamen, no es médico, él empujó a los compañeros para su votación y obviamente... ¿Y cómo es que sabe las necesidades incluso pues de los profesionales de salud, de los médicos, si no es médico? No, bueno, no solamente no sabe, sino aparte ni siquiera los escuchó. Es decir, no hubo un parlamento abierto en el cual se pudiera escuchar a todos los profesionales. Y lo que estamos pidiendo ahora, por fortuna el sistema mexicano es bicameral, que ya llegando al Senado de la República, los senadores en esta comisión revisora puedan ellos escuchar con mucho detenimiento a los profesionales de la salud en cuanto a este tema, que lo hacen nugatorio. Por ejemplo, dicen que tú no te puedes negar, no importa cuáles sean tus creencias, a realizar un procedimiento si falta personal. Bueno, pues en México falta personal siempre, absolutamente en todos lados, claro, y más en las zonas rurales o más en hospitales. El sistema de salud público tiene una necesidad de más de 200,000 profesionales de salud y cuando te dice que tú no puedes usar el uso de objeción de conciencia cuando falta personal, pues ya lo hicimos. No puedes utilizar el uso de objeción de conciencia cuando se le ocurra a tu superior decir que no lo tienes, pues automáticamente le estás quitando esa libertad. Claro. Y el procedimiento más, aunque no lo dijeron, el más sonado es si
un médico o no debe realizar un aborto, por Claro. ejemplo. Y no Porque está además en muchos estados del país todavía no está. Claro, solamente en 4 está. Sí. La Ciudad de México es uno de ellos y hasta ahorita no ha habido ninguna necesidad porque el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionar médicos no objetores, enfermeras no objetoras, odontólogos no objetores, para aquellos procedimientos que, teniendo derecho el paciente de que se le hagan, pues se le hagan por alguien no objetor, Claro. respetando este delicado balance que te comentaba entre 2 derechos fundamentales. Exactamente, porque incluso me imagino yo que el paciente pues puede pues denunciar pues discriminación si un médico incluso pues no le quiere hacer algún tipo de procedimiento, pero también está el otro lado de la moneda cuando el médico te dice, oye, voy a usar mi derecho de objeción de conciencia Claro. y puede hacerlo alguien más. Claro, pero el Estado debe resolverlo, Blanca. ¿Ves? Por Claro. ejemplo, imaginemos yo soy católico. Ajá, Y yo no haría un aborto. Pero aquí en la Ciudad de México está permitido. claro. O sea, aquí le llaman interrupción voluntaria del embarazo, Sí. para no llamarle aborto. Entonces, llega conmigo y le digo, mire, usted tiene el derecho, lo registro, le digo, yo soy objetor de conciencia, entonces le aviso a mi superior que está una persona que quiere realizarse un aborto. Y entonces el superior tiene que ver en la clínica quién lo puede realizar y en el caso de que no, trasladarlo a otra clínica donde no se puede realizar. ¿Cuáles son los límites? Porque no es un derecho absoluto la objeción de conciencia. Justo. Si la persona está en peligro de perder la vida o si la persona lleva el riesgo de morir, ahí no puede haber objeción de conciencia. Claro. Eso el médico debe realizarlo porque es el deber primario del médico. Claro, y es el derecho a la salud. Por supuesto. Entonces, ahí no hay ningún pretexto. Pero en los demás casos, pues sí pareciera que realmente lo que quieren es que se haga en todos lados independientemente de la producción. Claro. Porque fíjate que el transitorio, además tú estuviste en las reformas estructurales, dice, a ver, ¿hay suficiente personal? No. Y dice el transitorio, pero no va a haber más dinero para eso. Entonces automáticamente también están haciendo un rogatorio, dado que no va a haber más recursos para que realmente puedan contratar personal donde no hay. Y te tienen que limitar entonces el derecho de objeción de conciencia. Claro, y además te ponen lo que yo le llamo la ley Mordaza. Dice que tú como médico o la enfermera no puede platicar con la paciente o con el paciente al procedimiento que se quiera hacer. Digo, hoy estamos hablando de aborto, pero quizás en un futuro se aprueba la eutanasia. Justo, un tema también complicado y que se ha debatido mucho en México. Sí, o que tú llegas y dices, oiga, el tema está más complicado, usted tiene el derecho, pero mire, le acabo de escuchar que tiene una malformación congénita en su corazón. Yo le sugiero que primero revisemos que no vayamos a aumentar el riesgo de Claro. su vida por un procedimiento que usted tiene el derecho de hacérselo, pero a lo mejor no sabía que tiene un problema. Y cuando ocurre eso, tú tienes que aconsejar al paciente. Por supuesto. No para que no decida hacerse el procedimiento que él quiere, sino para decirle los riesgos que puede tener. Sí. O si es necesario incluso recurrir a un comité de bioética que debe haber en las unidades médicas, pues decir, oiga, tengo este caso en el cual la paciente tiene este tema. O pensemos en un caso en el cual una paciente tiene un cáncer, se da cuenta de ese cáncer posterior al embarazo, y bueno, ¿cuál de los dos se tendría que privilegiar? Claro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay mecanismos que el Estado mexicano debe de salvaguardar. En conclusiones, no tiene por qué penalizarse a un médico por no querer hacer un procedimiento porque falte personal. No puede penalizarse porque el jefe, sin contestarte, da por implícito que tú lo tienes que hacer y en ese momento te pueden levantar responsabilidades penales, administrativas o de otro tipo y nos parece al Colegio Médico y a este grupo de colegios que representan a más de 1 millón de profesionales algo impropio. Claro, diputado, tocó usted varios puntos importantes. Uno de ellos es que los médicos siempre van a actuar en pro del bienestar, de la vida, de la salud de los pacientes y este tema no es quitarles esta responsabilidad de cuidar nuestra salud, sino es un tema más que se está legislando en estos momentos incluso de también cuidar pues sus valores éticos, morales y religiosos. Exacto. Pero no decir no te quiero atender o no te quiero hacer tal procedimiento, solo que yo Exacto. estoy impedido, pero hay alguien más que lo puede hacer. Exacto, y se cruza aparte con otro derecho que te comentaba en un principio que se llama libertad de prescripción. Ok. En ocasiones, por las condiciones de un paciente, tú puedes requerir ciertos medicamentos especiales. Como por ejemplo el fentanilo, que Por ahora ejemplo, está muy de moda. el fentanilo para poder hacer una inducción anestésica, si es el caso. Entonces tú dices, oiga, no hay este medicamento y usted está en mayor riesgo. También tú tienes que decir al paciente que si no hay un medicamento se tienen que esperar a que las cosas las haya. Claro. Porque rara vez un procedimiento así son de urgencia. Entonces uno tiene que tener la claridad de que si es una urgencia el médico va a intervenir. Claro. La enfermera va a intervenir. Pero por ejemplo, si yo soy un médico y soy testigo de Jehová, bueno, pues una cosa es que yo profese mi religión y otra cosa es que no te pueda poner sangre. Claro. A ver, si para salvar la vida del paciente Sí. se necesita la sangre, pues la tiene que poner. Y en esta reforma que están poniendo, dicen, oiga, usted tiene que decir si es objetor o no
Oiga, ¿a qué procedimiento? Claro. No hay ningún listado de procedimientos. Justo eso es lo que te le iba a preguntar. Si hay algún listado de procedimientos donde tú puedas, como médico, como personal de salud, decir, en este sí puedo actuar y en este me reservo mi derecho. Así es, no hay ningún listado. Y entonces dice que tú le tienes que avisar a la autoridad si eres objetor o no, sin definir qué procedimiento o qué procedimientos. La relación médico-paciente es caso a caso. Sí. Y esa confianza, cuando un paciente confía tu vida Claro. en un médico, debe haber un enlace pues casi humano entre, Sí. entre las dos personas. A veces se vuelven tus mejores amigos y hasta tus consejeros. No, imagínate, por ejemplo, pensemos en alguien con cáncer y que está en estadio terminal. Esa adherencia que hay del médico con el paciente es impresionante y con la familia, ¿eh? Sí, claro. Porque en ocasiones es la gente que se involucra. ¿Quién deberá hacer un procedimiento? ¿Cualquier médico? ¿Un especialista? ¿Un ginecólogo? Porque también entramos en el nivel de las responsabilidades, en el cual tú tienes derechos como paciente Claro. y el profesional tiene derechos como profesional. Entonces, si algo no sale bien, va a decir tu familia, oiga, es que el que hizo el procedimiento no es un especialista en hacer ese procedimiento. Y empezamos con otro tipo de circunstancias, cuando tu jefe te pide que tú hagas un procedimiento para el cual claramente no estás capacitado, pero como no hay nadie más y ellos quieren que a fuerza se haga, Claro. pues te pueden forzar a hacer algo impropio, con riesgos penales además, por obligarte a hacer un procedimiento para el cual tú no estás capacitado. Quiero que me cuente, diputado, justamente de esto, de pues las penalizaciones que ya vienen incluso en la reforma, porque incluso se habla incluso de penas como la cárcel por esta objeción de conciencia. Claro, porque si al final de cuentas dicen que si una paciente hace uso oiga, tengo una carga desproporcionada de molestia por lo que usted no hizo, bueno, pues el juez que no sabe de esas áreas puede decidir que esa carga fue muy importante y darte una sanción penal. Obviamente los colegios médicos tenemos peritos y en ese tipo de temas tendrás que recurrir a los peritos para definir si el hacer bien la medicina, se llama lex artis ad hoc, fue correcta o no. Y tú puedes negarte a hacer un procedimiento si no estás capacitado para hacerlo. Porque además en esta ley no consideran, por ejemplo, a los pasantes. Tú sabes que la medicina rural, Claro. en la mayoría de los centros rurales, quienes están trabajando son médicos pasantes. Por supuesto. O los que están de médicos residentes, que son más de 20,000 los que están en todo el país. Bueno, son médicos que están en periodo de formación y pueden negarse. Pero dicen, no, usted ya tiene licenciatura de médico cirujano y debe hacer el procedimiento. Oiga, no, yo me niego a hacerlo. Claro. Porque no, mis convicciones, aún las éticas, me impiden hacer algo para lo cual yo no estoy preparado. Exactamente. Diputado, hace unos momentos decíamos que esta pues iniciativa que pretende convertirse ya en ley a través de pues la Ley General de Salud la hizo alguien que no es médico, que tal vez no tenía o no tiene los conocimientos adecuados como ustedes, que sí son médicos. Yo lo que le quiero preguntar, ¿en qué momento se debe de abrir este Parlamento abierto? ¿En qué momento se debe de abrir pues todas estas reformas legales a los médicos, al personal de salud, que al final pues van a ser beneficiados o perjudicados con las leyes? Sí, el momento de abrirlo es ahora que está en el Senado. Ya fue turnada la minuta al Senado, se llama Cámara Revisora, y fue turnada a la Comisión de Salud y a la Comisión de Estudios Legislativos 2. Porque la Cámara de origen fue la Cámara de Diputados. La Cámara de origen fue la Cámara de Diputados. Ahí tendrán que revisar que mucho de este articulado hace francamente nugatorio un derecho constitucional, como tú bien lo señalabas al principio, que está en el artículo 24 de la Constitución. Todas las personas pueden tener la religión que ellos quieran. Estamos en un país laico, pero tu identidad como persona puedes tener religión o decidir no tenerla y nadie te puede forzar o obligar, igualmente a la conciencia. Entonces, ya en el Senado tendrán que abrir un parlamento abierto y le estamos pidiendo a los senadores, dado que ya no tienen ese conflicto de interés que tenía el presidente, que fue el iniciante, fue el dictaminador, fue el que propuso en el Pleno, hasta inclusive dando ejemplos que no tienen que ver nada con la objeción de conciencia. Eso se hizo en estas comisiones unidas en la Cámara de Diputados, donde tú eres partícipe también. ¿No los escuchó? No, no escuchó. Nosotros presentamos inclusive un voto particular, porque es claro que hay que tener ese balance del derecho a la salud para que no pueda ser, por ejemplo, que tú tengas el derecho en la Ciudad de México a la interrupción voluntaria del embarazo y toda la institución diga, a ver, no, en el Seguro Social eso no se hace porque somos objetores de conciencia todos. No, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho individual. Entonces tienes tú también que cuidar como Estado en las leyes que no haya este desbalance para que también se haga nugatorio tu derecho a la protección de la salud. No, tiene que hacerse, pero que no sea una institución la que diga, no,
Aquí todos somos católicos y aquí no se hace eso, espérenme, no. Esto es de persona a persona y el Estado mexicano tiene que ver que ahí haya no objetores. Y eso significa también que tenga presupuesto. Exactamente. ¿Y qué vamos a hacer con el presupuesto cuando incluso pues vemos que ahorita en el presupuesto para el año próximo hubieron muchísimas reservas y no se aceptaron? Ninguna. Y en el caso de la salud, por sexto año consecutivo, este fue el sexto presupuesto que se aprobó en la Cámara del presidente, el último, el presidente López Obrador, y año con año el presupuesto se ha ido disminuyendo de manera significativa, como lo hemos denunciado. En el caso de las plazas, por ejemplo, se han dado apenas 12,000 plazas de las 80,000 prometidas, simplemente de regularizar, no plazas nuevas. Y en algunos casos, en vez de contratar a los más de 50,000 médicos que han egresado en este periodo, se trajeron a unos cuantos cientos de médicos cubanos, dizque para atender estos temas. Cuando hay médicos que egresan año con año, que están a la disposición de la contratación y que este gobierno pues, ha sido francamente negligente en la contratación de profesionales médicos y enfermeras. Claro. Volviendo un poco, diputado, al tema de la objeción de conciencia, ¿qué te dicen tus pares? ¿Qué te dicen los médicos, el personal de salud? ¿Qué te dicen ellos sobre esta reforma? Bueno, pues están molestos, la gran mayoría. Estas manifestaciones de los colegios médicos han sido públicas y estamos hablando de una gran representación de los médicos en México. También hay médicos no objetores, pues de eso se trata, y también hay enfermeras no objetoras. La pregunta sería, oye, ¿y si alguien está en la farmacia y ese objetor puede darte o no medicamentos? No, la ley prevé que solamente sean los que tienen que intervenir directamente en el procedimiento. También ahí la población debe estar tranquilas que los médicos estamos para fortalecer el derecho a la protección de la salud, que debemos de tener los insumos y los equipos suficientes para poder atender con precisión y con calidad, con calidez a todo aquel personal que requiera una atención médica. Sobre todo con calidez, porque eso cuando uno es paciente se agradece mucho. No, por supuesto, y más en esos momentos. En México tú sabes, por ejemplo, que ha habido muchas denuncias de violencia obstétrica, por ejemplo. No, pues ocupamos que no la haya, que se dé con calidad. Exactamente. Diputado, quiero preguntarte, ¿hay algún precedente internacional de la objeción de conciencia que en estos momentos se legisla en México? No hay ningún precedente internacional, pero sí está reconocido por todos los tratados, por muchos de los tratados firmados por México, que debe respetarse la objeción de conciencia. Y lo que están solicitando justamente ahorita al Senado de la República es que los escuche, que haga este Parlamento abierto y que incluso legisle pues teniendo las dos partes de la moneda. Por supuesto, porque además hay un principio constitucional que se llama principio pro persona. Ningún derecho puede ser quitado cuando ya estaba, se llama progresividad. De ahí para adelante puede ser, pero no de ahí para atrás. Y lo que estamos solicitando es que pueda ser reconocido este derecho y que se aplique en esta ley en específico. Porque ahorita estamos hablando de profesionales de salud, pero también puede haber derechos de objeción de conciencia en alguien que quiera estar en la milicia. Hemos conocido casos de, oiga, yo no... me impide a mí tomar un arma y matar a otro congénere, ¿no? Bueno, también se reconoce, pero en este caso es de profesionales de salud en esta ley específica que es la Ley General de Salud. Claro. Y tú que estás en la Cámara de Diputados, en esta Comisión de Salud, donde pues de ahí salió esta iniciativa, este dictamen, ¿en algún momento pues platicaste con el diputado promovente para pues que él te explicara un poquito de dónde salió esta iniciativa? Sí. ¿O de dónde viene esta iniciativa? Sí, lo que ocurrió fue que en 2018 se modificó la Ley de Salud para incorporar apenas objeción de conciencia. Era un término que no estaba. Que no estaba. Es un principio que no estaba. Y cuando se hizo, no se hizo con la puntualidad para este grupo de balances, ¿ves? Y hubo algunos casos, como te comento, que toda una institución dijo, aquí no se hace. Pues eso no es correcto, dijo la Corte. Claro, corríjanlo bien. Que justamente la Corte ya se metió, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exacto, entonces la Corte invalidó en diciembre de 2021 ese artículo. Bueno, ahorita lo que está haciendo es corregir ese artículo, pero ahora pusieron un chorizo de artículos para hacer inválido las dos cosas. Están realmente haciendo inválido el derecho a la protección de la salud porque no hay más médicos, no va a haber más material, no va a haber más medicamentos, porque ahí dice que es con el mismo dinero. Y por el otro lado invalidan el derecho a la objeción de conciencia porque también lo hacen nugatorio de que si no hay más médicos, pues quizás no tengan no objetores y te quieren amenazar con utilizar acciones administrativas o hasta penales si tú quieres utilizar tu derecho a la objeción de conciencia. Es decir, un médico, un personal de salud podría llegar a tocar la cárcel con este asunto de la objeción de conciencia. Sin duda. Esa amenaza está clara en el articulado. Es decir, no se hizo bien esta modificación porque evidentemente, ya lo hemos dicho, pues no se escuchó a los médicos. ¿Pero qué se puede hacer ahora? Ni a los médicos ni a los jurídicos, ¿ves? Porque hicieron copia-paste. Y al hacer el copiar y pegar, pues se cometen errores, malentendiendo lo que dice la Corte. Y eso tuvimos trabajos. Este dictamen que se aprobó
se había aprobado desde junio del 2022 y pudimos contener un poco que no pasara al Pleno. Okay. Pero como quizás este diputado quiere reelegirse, entonces dijo, no, pues tengo que ver que se vea mi productividad como algo que pasó, e insistió en que pasara al Pleno. Pero obviamente en el Senado yo estoy cierto que las y los senadores, con una visión más de distancia, revisando con frío y escuchando a los médicos, se van a dar cuenta que cometieron errores. Hay que privilegiar el derecho a la salud, y hay que privilegiar también el derecho a la objeción de conciencia, y se puede hacer sin tener que amenazar a nadie. Absolutamente, diputado. Y yo te quiero preguntar, ¿existe, esta voluntad política, por ejemplo, de los senadores de escucharlos a ustedes? ¿Has platicado incluso con tus pares en el Senado de la República, con estos integrantes de la Comisión de Salud? He platicado con algunos pares y sí están en el punto de revisión, y además, porque a diferencia de la Cámara de Diputados, allá las iniciativas se turnan a dos comisiones. Sí. Una que revisa la constitucionalidad de la reforma, que se llaman estudios legislativos, y es claramente poco jurídico el que una dependencia sea la que diga si mi derecho a la objeción de conciencia es válido o no, claro. Por ejemplo. Exactamente. Pues ahí se va a corregir. Y en el Senado ahí es donde se podrá corregir. Así es. Porque allá también son dos comisiones, como en diputados. En diputados nomás es una. Okay. Allá en el Senado son dos. Sí, claro. Sí, acá solamente fue salud. Entonces acá sí se podría incluso hasta revertir. Claro, porque no va a ser con la soberbia con la que lo hizo el iniciante. ¿Por qué dice soberbia? ¿Porque no los escuchó? Pues sí, porque él tiene la mayoría, él puso su dictamen. Había 7 iniciativas más y no las consideró para el proceso de dictamen. Entonces él dijo, no, pues yo aquí me sirvo con la cuchara grande, nomás considero la que yo metí, esa es la que dictamino, esa es la que pongo, y apunta a los demás, ¿ves? Como si hubiéramos participado en ese dictamen. Pero eso no se puede hacer, eso también está violando tu derecho como diputado. Bueno, violó 8 principios legislativos y en eso va nuestro voto particular. Estamos haciendo saber al Senado, a nuestras contrapartes, cuáles son los que están violando, y bueno, ya será la Cámara Revisora la que vaya caminando en este periodo legislativo. Claro. Diputado, en los últimos momentos te has reunido con personal de salud, con médicos, para explicarles un poquito cuál es este proceso legislativo que se está siguiendo ahora en el Senado de la República, y también qué pueden hacer los médicos y el personal de salud para evitar que esto ya sea una ley. Por supuesto, estamos en contacto continuo. A diferencia de él, yo soy médico. Claro. Soy colegiado, entonces con todos los colegios médicos estamos atentos ya sabemos en qué comisiones están, y a partir de ahorita, y agradezco mucho este espacio, Blanca, y tu generosidad de poderles decirle a las personas que no hay ningún dilema. O sea, debe de atenderse bien a las personas y debe respetarse bien el derecho de los médicos, y es obligación, en ambos casos, del Estado mexicano. Claro. Y ojo, que esta objeción de conciencia no tiene para nada que ver con negarle el derecho a la salud a todos los pacientes, ni tampoco, como tú ya lo has dicho, una atención de calidad y de calidez. Así es. No son derechos que se contrapongan. Justo. Eso es un falso dilema. Que eso es lo que muchos han argumentado también. Así es. Diputado, este tema es bastante importante, el derecho a la objeción de conciencia. Hace unos momentos decías que no hay un precedente de manera internacional. ¿México sería el primero? México sería el primero. Y eso es algo preocupante en la manera en cómo lo quieren implementar. Obviamente ya en Europa, inclusive los altos comisionados de los derechos humanos han manifestado que debe respetarse el derecho a la objeción de conciencia. Claro. Es decir, hay precedentes en otros países ya con declaraciones que no son vinculantes con México. Claro. Pero al final, como en junio del 2011 se modificó la Constitución mexicana, con este principio que te digo se llama principio pro persona, pues debe verse el interés superior de cada uno de los derechos que tenemos, y uno no suplanta al otro. Por supuesto. Ninguno es absoluto. Justo. El derecho a la vida es absoluto. Sí. Entonces, totalmente. Hay cosas que sí se pueden modificar, y este es el caso. Diputado, vamos a irnos al futuro. En dado caso que los senadores de la República avalen esto que en diputados se aprobó, ¿qué podrían hacer los médicos, el personal de salud? ¿Qué podrías hacer tú, incluso como diputado? Si se aprobaran en sus términos en el Senado, tendría el Ejecutivo 10 días para publicarlo en el Diario Oficial. Si lo publicara en el Diario Oficial en sus términos el presidente de la República, entonces todos podríamos tener el tiempo suficiente para meter los amparos, los colegios, amparos colectivos, contra esa decisión que francamente le quita este derecho constitucional a los profesionales de la salud. ¿Estos amparos serían ya con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, con el Poder Judicial, como lo hemos hecho cuando el Ejecutivo con soberbia piensa que es otra cosa. Por ejemplo, tuvimos que ir a la Corte para que vacunaran a los médicos particulares. Sí, claro. Tuvimos que ir a la Corte para vacunar a los niños. Tuvimos que ir a la Corte para que pudieran darles medicamentos a los niños con cáncer. O sea, con pena, este tercer poder, el Poder Judicial, tiene que estar
también obligando al Ejecutivo a que cumpla con la responsabilidad. Y estamos seguros que la Corte, que mandó unas recomendaciones para balancear los dos derechos, va a reconocer que el derecho de los médicos, con este desbalance que salió de las cámaras, pues tendrá que corregirse también en el Poder Judicial. Y si no, existen instancias internacionales que también hemos utilizado en México. Por supuesto, si no se utiliza, si la Corte no lo ampara así, podremos recurrir a cortes internacionales para hacerlo. Diputado, por último, y para finalizar, pues explícame un poquito pues todo esto a manera de resumen para que la gente que nos está viendo en estos momentos se quede con los puntos claves de este derecho a la objeción de conciencia, donde tú ya lo has dicho, pues se trata de balancear entre darle una muy buena atención al paciente, una atención con calidez y con calidad, como tú bien lo has mencionado, pero también proteger los derechos de los médicos y del personal de salud. Por supuesto. De lo que estamos hablando es del derecho que tenemos todos los mexicanos a una libertad de creencia, a una libertad de conciencia, a una identidad con tus valores morales. Con base en esa decisión, los médicos tenemos la gran responsabilidad de atender el derecho a la salud con prestancia, con calidad, con calidez. Si hay un momento en el cual uno de los procedimientos choca contra la objeción de conciencia, este profesional recurrirá a sus superiores para que haya otro profesional que lo atienda con la misma calidad y con la misma calidez. Es decir, no es un derecho que se contraponga uno a otro. Y nadie, ningún médico ni ninguna enfermera podrá aducir a esa objeción de conciencia para no hacer procedimientos cuando está en peligro la vida de la persona o existe el riesgo de que tenga una enfermedad mucho más severa. Claro. Ahí no hay objeción de conciencia. Exactamente, justo es lo que te iba a preguntar. Cuando está en riesgo la vida del paciente, ahí la objeción de conciencia ¿se anula? Se anula completamente. Y el médico tiene que hacer el procedimiento. Por supuesto. Esto pasa incluso cuando tú vas por la calle, tú eres el médico, estás en la calle y ves un accidente. Claro. En eso entonces te tienes que quedar. O sea, el primer respondiente tiene la obligación de quedarte. Sí. Y así lo marca la ley. Cuando se pone en peligro la vida o la función de un órgano, está claramente señalado en la ley que no te puedes tú separar hasta que no llegue alguien con mayor capacidad o con mayor equipo para atender a la persona. Y además, eso sí, los médicos mexicanos siempre tienen pues esa sensibilidad para ayudar en el momento que la gente lo necesite, esté él en posesión de médico en su no sé, tal vez en su clínica o en su institución de salud. Cuando vea a una persona que lo necesita, los médicos mexicanos sobre todo siempre ayudan. Lo acabamos de vivir, acabamos de pasar en el propio Congreso, en el Senado, en la Cámara, el reconocimiento a todos los profesionales de salud, las personas que más murieron en todo el mundo siendo médicos, pandemia. Fue en México. Gente que arriesgando su vida iba a la ayuda del hermano. No puede ponerse hoy en duda ese sacrificio de todas y todos los médicos, de todas y todos los enfermeros, de todas y todos los odontólogos. Acaban de dar un ejemplo de vida todos los médicos, a los cuales algunos, como un servidor tuyo, somos sobrevivientes a esta etapa de pandemia. ¿Tú estuviste al frente en pandemia? No, bueno, estuve como legislador con una actividad primaria y me desplazaba yendo de México para acá para seguir legislando en la comisión permanente en plena pandemia. Totalmente, pero tú lo has dicho. Pero mi cuñado, justo médico, que falleció, médico del IMSS, falleció no vacunado, fue uno de los que falleció, uno de los más de 750,000 mexicanos que murieron por la COVID. Y muchísimos médicos mexicanos fallecieron por no haber tenido el equipo o la vacuna en tiempo. Y estuvieron al pie del cañón día y noche, incluso pues a nosotros nos tocó entrevistar a varios de ellos, donde ni siquiera regresaban a sus casas, estaban viviendo en los hospitales en condiciones no muy buenas algunos. Claro, y entonces ahora imagínate que los quieren criminalizar, pues como que bandean, es algo muy injusto, Blanca. Exactamente, es algo injusto y lo que tenemos que hacer en estos momentos, con todos los ejemplos que nos han dado los médicos mexicanos, sobre todo, es ayudarlos y proteger sus derechos, que es este derecho a la objeción de conciencia. Sin duda. Y yo como médico y como legislador he sido voz de ellos y seguiré siendo una voz para poder defender los derechos de todos mis colegas. Pues cuando te reúnas con ellos nos avisas para ver exactamente qué es lo que te dicen y también pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de qué resulte en el Senado de la República, donde en estos momentos pues la esperanza está ahí, de los médicos y del personal de salud. Ahí está la esperanza y yo tengo mucha fe en que sí van a escucharlos, que van a corregir la plana a estos soberbios diputados y que México tendrá que ser una esperanza para respetar los derechos de todos, los derechos fundamentales de todas y de todos. Y pionero también en la legislación en este tema. Por supuesto.
Pues ahí lo tenemos. Agradezco muchísimo la participación del doctor y diputado Héctor Jaime Rodríguez. Y a usted también lo invito, por supuesto, a nuestras siguientes emisiones para seguir analizando estos temas de fondo que, por supuesto, impactan directamente a todos nosotros. Vamos rápidamente a una breve pausa. Diputado, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y ayudarnos a entender pues qué es este asunto de la objeción de conciencia y en qué momento legislativo estamos en el país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos rápidamente a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril. Esto es Reporte H. No se vaya, que yo vuelvo con más.